que igual lo tiene que decir. Porque si no nos movemos con eslóganes. Mire, hay una crisis política evidente a partir de las elecciones, del resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Queda toda la impresión de que un grupo de amateurs, que básicamente La Libertad Avanza es eso, un grupo de amateurs en política, una especie de troscos de derecha que tienen toda una serie de principios que funcionan muy bien en los libros, pero cuando vamos a la práctica no sirven para mucho, porque no saben el arte de la política, y la política es una gran palabra. Entonces se han metido en una encrucijada donde están pegando manotazos de ahogado. Pero al lado, con el cuento de que venían a eliminar la casta, se instaló un grupito muy inteligente, muy vivo, un grupo económico que ya fracasó durante la época de Macri, a punto tal que se tuvo que ir. Un grupo económico que hasta trampeó al Fondo Monetario Internacional. Me refiero a Caputo y los Chicago Boys, o mejor dicho, qué sé yo, los JP Morgan Boys, porque todos trabajaron allí. Y todos hicieron grandes negocios. Entonces ahora saltan en el medio de la crisis, no importa si el gobierno de Milei termina abruptamente o no, estos chicos se van como siempre con un montón de plata en su bolsillo, depositado obviamente en bancos extranjeros. ¿Qué saltó ayer? Un escándalo en el área de energía. Sí ganó, es breve, es breve. Caputo desplazó a Urnequian y su mano derecha, el viceministro de Energía y Minería, Daniel González, se quedó con Profértil. El funcionario, mi viceministro de Energía, es director de una empresa que se llama Adecoagro, que se quedó con el gigante de la urea. Entonces, funcionario que tiene que controlar YPF y socio de YPF. No quiero decir si esto hubiera pasado en un gobierno de otro signo, porque sería un escándalo, ¿no? Adecoagro, la compañía donde Daniel González acaba de quedarse con la mitad de Profértil, la mayor productora de fertilizantes del país, en sociedad con YPF. González está sentado en los dos lados del mostrador. La operación tiene el sello macrista que sabe atar los negocios al poder político en el fleje de la legalidad y en el bordecito. Movidas corporativas que mueven cientos de millones de dólares que al ciudadano común le pasan inadvertidas. La canadiense Nutrien es otra de las empresas extranjeras que se va del país. Puso en venta su 50% del paquete accionario de Profértil por 1.350 millones de dólares. El otro 50% es propiedad de YPF. En los pasillos del sector la lectura es más que picante. Un funcionario muy importante del Ministerio de Economía es director de la empresa que se acaba de asociar con YPF para quedarse con Profértil. Profértil es una empresa gigantesca, ¿eh? Esto lo describe azorado un empresario del sector. Y otro escándalo en ciernes, que tiene como protagonista al ministro de Economía, apareció por una denuncia de la diputada santafesina Mónica Fein, que pidió que Caputo vaya al Congreso a explicar qué pasa con las acciones de Vima. Mónica Fein presentó un proyecto en el que pide citar al ministro de Economía, al director del ANSES, Mariano de los Heros, al titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Fernando Bearzi, y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. La legisladora solicita que los funcionarios expliquen por qué se dictó un decreto que limitaba desde hace 50 años al 10% la distribución de dividendos de la Caja de Valores, de la cual Vima tiene el 99,97% de las acciones. Los socios de Vima se repartieron 120.000 millones de pesos en dividendos. ¿Entiende usted que estamos hablando? ¿Cuánto le puede importar a un ministro que está metido en estos negocios lo que nos pasa a los que... ¿Qué le puede importar? Si nunca tuvo una empresa donde haya tenido que pagar impuestos, que realmente puede tener algún interés en lo que nos pase este hombre, si andan en esas cosas, en poner a un funcionario quedarse con la mitad de Profértil. Profértil hace el 80% de la urea que se tira. La urea es el nitrógeno que se tira para fertilizar la tierra.
y por el otro lado forma un mercado de valores que lo usa. Ahora vamos a ver para qué. Y con información privilegiada, vende las acciones y se hace de 120.000 millones con sus socios. En las semanas previas al decreto que modifica un statu quo de más de 50 años, hubo en el mercado un llamativo interés por las acciones de Bima, cuyo volumen creció 527%. O sea, ellos formaron Bima, tenían la acción y después en 3 semanas la acción aumentó el 500%. Las sospechas que actores del mercado tuvieron antes del dato se trató de un delito tipificado como uso de información privilegiada. Además de los funcionarios mencionados, la justicia investiga a los empresarios Ernesto Alaria, presidente y principal accionista de Bima, Nicolás Niki Caputo, fundador y principal accionista de Bima, y Marcelo Mindling, accionista de Bima. Bima es el más importante de los 4 mercados bursátiles que operan en el país. Está el MAE, Mercado Abierto Electrónico, el Bima, Bolsa y Mercado Argentino, el MAB y el ROFEX, que antes era de Rosario. A su vez, sus acciones cotizan en la bolsa. El crecimiento que experimentó el mercado, fundado por Nicolás Niki Caputo y Ernesto Alaria, triplicó el desempeño de sus competidores. Ayer fue de gran ayuda para hacer bajar la tasa de interés y conseguir que el gobierno canjee las deudas en pesos. La política y los negocios siguen de la mano. Unos pocos se reparten miles de millones. El país se empobrece y los charlatanes del mercado nos explican que las deudas públicas deben ser respetadas, aunque eso se genere en forma espuria. Sí, yo ayer vi en economista, no importa, en una radio hablando, no, porque ya hay que empezar a renegociar con el fondo, porque, leve crítica al gobierno, pero los compromisos son sagrados. Pero los compromisos de deuda lo toman estos tipos, en nombre nuestro. Está bien que siempre el pueblo tenga que pagar y que estos tipos se vayan, porque ya Caputo lo hizo. Ya lo hizo durante el gobierno de Macri. Llegó como el Niki de las finanzas. Y cuando consiguió el crédito del Fondo Monetario y después no cumplió, hubo que reperfilar, ¿se acuerda? Reperfilar. Está bien, se reperfiló. Pero, otra vez, crédito caro, empezaron a cerrar empresas, perdimos miles de puestos de trabajo. Y ahora vuelve y hace lo mismo. Y cada vez se queda con más plata. ¿Y esto en qué se transforma después? En deuda externa que pagamos todos, porque los vasos comunicantes son los mismos. Y uno se desgañita hablando de esto y después escucha a Pavo Real y dice, no, los compromisos hay que cumplirlos. ¿Alguna vez se los juzgará por lo que hacen?